dormir, pero ahorita es tiempo de oír palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Muchos a la hora de ofrendar les da por ir al baño, les da por orar, les da por profetizar, pero a la hora de la ofrenda hay que estar con los ojos abiertos para que ofrende. Y a la hora de oír la palabra, quédese ahí para que escuche palabra también. Bendito Dios, aleluya. Ezequiel 16, capítulo 1 al 14, bendito Dios, aleluya. Poderoso Cristo. Cuando todos lo tengan me contesta con un fuerte amén. Aquí están los músicos, ¿verdad? Porque fíjense que uno de los problemas que están en las iglesias es que terminando los músicos de cantar se desaparecen. Aquí alaban a Dios en el altar y abajo no sabemos ni a dónde están. ¿Qué pueden transmitir al pueblo si no se llenan de la palabra? Para usted transmitir alabanza tiene que aprender primero a escuchar palabra de Dios, porque de lo que usted habla, eso va a transmitir. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Cristo. Ezequiel 16:1, bendito Dios, aleluya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Aleluya. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amorreos. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé, aleluya, tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de, aleluya, de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adorno y puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joya en tu nariz y zarcillos, aleluya, en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Extienda su mano y ore por mí. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Rey amado, aleluya. Señor, yo me presento delante de tu presencia, Padre, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Rey de gloria. Oh Señor, un año más, Padre Santo, que los ha terminado, Padre Santo, los ha permitido culminar, Padre eterno. 5 años, Señor, de victoria que usted le ha dado a tu siervo, Padre Santo. Usted los ha fortalecido, los ha ayudado, Padre Santo. Hemos visto tu mano poderosa a favor de este pueblo, Padre Santo. En esta hora, Padre eterno de la gloria, tú los mandas a hablar a través de tu palabra, Padre Santo, recordándolo, Señor, quiénes éramos antes, Padre, de dónde usted los sacó, Padre eterno de la gloria. Oh Espíritu Santo, habla a tu pueblo en esta hora, señores. Sea usted purificando mi vida, Rey de gloria. Sea usted pasando ese carbón en mis labios, Señor.
nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, aleluya. Puede tomar asiento, bendito Dios, pero que la alabanza no se apague, bendito Cristo, aleluya. Poderoso Jesús, bendito Dios, aleluya. Mire qué hermosa palabra, yo no sé si usted la ve hermosa, pero es un llamado de atención, la cual el Señor está haciendo a través del pasaje que acabamos de leer. Bendito Dios, aleluya, el Señor está haciendo una reclamación de la infidelidad del pueblo de Dios, aleluya. Oh, hermana Keren, pero eso solamente era para Jerusalén, pero nosotros también somos el pueblo de Dios, bendito Dios, aleluya. Y la palabra del Señor dice que no ha cambiado, que ella es la misma de ayer, de hoy y para siempre, bendito Dios, aleluya. La palabra es para el pueblo de Israel, fue para el pasado, para el presente y para el futuro, bendito Dios, aleluya. Y vemos aquí a través de la palabra que el Señor, mi hermano, le está recordando a través del profeta Ezequiel, le está recordando y le está diciendo al pueblo que no se los olvide quienes ellos eran antes, lo que Él hizo por ellos y lo que ahora son. Y muchas veces nosotros se nos olvida y es necesario que Dios nos recuerde quiénes nosotros éramos antes para que no le quitemos la gloria a Dios. Porque dice que este pueblo de Israel, cuando empezó a ser reconocido, que las otras naciones lo reconocían, empezaron a abandonar al Dios que les había dado el poder, el que les había dado la salida, mi hermano, cuando estaban en la esclavitud. El Señor les recuerda quiénes eran ustedes. Ustedes, a pesar que estaban en una tierra próspera, en una tierra bendecida, en ese lugar ustedes no eran nada, bendito Dios, aleluya. Ellos no lo reconocían a ustedes como pueblo. Ustedes no tenían nombre, no eran reconocidos. Y muchos hoy en día, mi hermano, tienen un llamado. Y cuando comienzan tienen un nombre y son reconocidos. Pero a medida van pasando los tiempos, los años, comienzan a predicar la palabra y empiezan a engrandecerse. Empiezan a sentirse importantes. Incluso empiezan a sacar a Dios a un lado y empiezan a darse la gloria a ellos. ¿Y cuando usted se da cuenta que eso pasa? Porque en la casa de Dios se puede ver, mi hermano, cuando todavía la presencia de Dios desciende. Porque empezamos a darnos cuenta que en la casa de Dios, mi hermano, el Señor es el que tiene el primer lugar. Bendito Dios, aleluya. Y muchos se están sacando al Señor cuando empiezan a ser reconocidos. Israel tenía ese problema grave, gravísimo. Empezaron a sacar a Dios cuando eran reconocidos por las naciones. Y el Señor les está recordando, le dice, aún su ombligo no se ha cortado, bendito Dios, aleluya. Ustedes están como las mujeres cuando paren y dan a luz un hijo. Usted sabe, una mujer cuando está en un embarazo pasa un proceso, 9 meses en el embarazo. Y luego llega el tiempo donde va a dar a luz. Y si usted como esposo ha ido al hospital y ha visto cómo nace su hijo, lo primero que hacen es darle el privilegio al hombre para que corten el ombligo. Y cuando ese ombligo es cortado, hay una separación de la madre con el hijo, ¿verdad? Pero no significa que porque se cortó el ombligo, dejó de ser la madre. Sigue siendo la madre, pero con la diferencia que va a haber un tiempo donde el hijo va a ir creciendo, un proceso, comienza a ser niño, luego va empezando a crecer, comienza a crecerle sus pechos, su cabello, empieza a ser independiente, ya se siente que son indispensables. Yo ya no necesito que me digas nada, porque ya yo soy grande, soy mayor de edad. Pues eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel. Ustedes le dicen, todavía su ombligo está pegado a Egipto. Porque aunque yo lo saqué de ahí, ustedes nacieron en Egipto, pero su ciudadanía no es en Egipto. Su ciudadanía está en el lugar donde yo los voy a llevar, aleluya. Lugar que fluye leche y miel. Pero este pueblo, mi hermano, se les olvidó quiénes eran ellos antes. Ustedes no eran nadie. Yo los reconocí. Yo los lavé con esa sangre sucia que estaban. Ustedes estaban sucios como trapos de inmundicia. Ustedes no tenían nombre ni apellido. ¿Cuántos de nosotros venimos a nuestros países sin tener nada y comenzamos a prosperar en un país que no es nuestro? Los olvidamos de donde nosotros venimos y nacimos. Y hasta llegamos allá siendo indiferentes con nuestros pueblos. Bendito Dios, aleluya. Porque este país cambia a muchas personas. Y el pueblo de Israel cambió mucho donde fueron llevados. Bendito Dios, aleluya. Le quitaron la gloria a Dios. Y déjeme decirle que el acto que se hizo ayer aquí, mi hermano, es bien bonito, pero usted no sabe la responsabilidad que hay.
Esas lágrimas que usted ve que yo derramé ayer, mi hermano, no era porque yo me iba a engrandecer ni porque mi nombre iba a ser grande, no. Era porque sabía que encima de mí venía una responsabilidad grande que tenía que presentarle delante de Dios, que tengo que predicar la palabra, como decía el día de ayer, como está escrita en todo tiempo, bendito Dios, aleluya, con lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el Señor le está recordando al pueblo de Israel. Vamos a irnos donde comienza la historia y por qué Ezequiel le da esta palabra. Váyase ahí, mantenga su Biblia abierta porque hoy sí vamos a leer. En Génesis, bendito Dios, aleluya. Vamos a comenzar de Génesis, donde comenzó esa historia. ¿Y a qué se está refiriendo Ezequiel 16? Recordándole todo lo que el Señor hizo por ellos, bendito Dios, aleluya. Génesis 46, 1, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, del 1 al 7. Vamos a estar leyendo el 1 al 7 de Génesis. Mírelo cómo el Señor empieza a trabajar. Mire cómo el Señor le empieza a recordar. Desde ese día el Señor le está llevando mucho atrás con el profeta Ezequiel. Los está llevando hasta Génesis. Y Ezequiel, mi hermano, está como dando una palabra a la cual él no había vivido ahí. Pero el Señor está revelando lo que había pasado desde ese entonces. Y le dicen en Génesis 46, 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y sus mujeres, y los carros que el faraón, aleluya, en los carros que el faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto, y Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos, aleluya, y de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces, ¿cómo llegó Jacobo a Egipto? Con una promesa que Dios le está diciendo: yo voy a hacer de ti una gran nación en una tierra que no era de ellos. Pero en esa tierra donde Dios le está diciendo a Jacobo que iba a ser una gran nación, ahí, mi hermano, empezaron muchos a prosperar. Ahí muchos eran bendecidos. Y vemos la historia que ya José estaba en ese lugar. Mi hermano, después de ser un esclavo, terminó de ser un gobernante. Bendito Dios, aleluya. Y José gobernaba la tierra. Y mientras José gobernaba, el pueblo se sentía protegido, porque había un hombre que era fiel a Dios, aleluya. No porque los hijos de Israel fueran fieles, sino porque José era fiel. Por eso la mano de Dios no se había quitado de ellos. Pero en cuanto José muere, entonces ellos se preocuparon: ¿y qué va a ser de nosotros ahora? Ya murió nuestro padre y ahora muere José. Entonces José le dice: no se preocupen, el Señor los va a llevar a la tierra que prometió a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Pero no se olviden de mí, porque aunque esté muerto, lleven que sean mis huesos para allá. Entonces vemos que la promesa que Dios le dio a Jacob la cumplió en Egipto. Entonces, ¿cuántas personas entraron con Jacobo a Egipto? Entonces lee ahí mismo 46, 26, bendito Dios, aleluya. No cierre su Biblia. Para que entienda Ezequiel 16 tenemos que hacer esto. Ahí Génesis 46, 26, 27 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces 70 personas entraron con Jacobo a Egipto. Y de esos 70, Dios se encargó de multiplicarlos a ellos. Ahora bien, cuando
aquí el Señor va a visitarlo, que me va a venir una gloria grande, que el Señor va a hacer cosas poderosas. Tal vez el pastor no es que no ha creído en esa palabra, tal vez él no va a ver esa promesa, pero tal vez nosotros la vamos a ver, o nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, porque ellos sí vieron la promesa que Dios dijo que iba a hacer con Jacobo. Por eso ellos siempre platicaban y recordaban las historias, y mi hermano, no se les olvidaba la palabra que Dios había enviado. Ahora bien, el Señor no les dijo que se iban a quedar en Egipto. El Señor les dijo que los iba a llevar a esa tierra, que los iba a bendecir, que los iba a prosperar. Pero entonces ahora vamos a ver cuántos entraron a la tierra de Egipto. 70. Ahora vamos a ver cuántos salieron de Egipto después que murió José, después que surge el segundo faraón. Vamos a ver cuántas personas salieron de Egipto. Mire cómo Dios cumplió la palabra en Jacobo, cómo se multiplicaron las naciones. Mire ahí Éxodo 12:37, bendito Dios, aleluya. Éxodo 12:37 al 40, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Mire lo que dice, y partieron los hijos de Israel de Raamsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ponga atención a esto. Partieron los hijos de Israel de Raamsés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de todas las clases de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Entonces, cuando Jacobo entra a Egipto, entra con 70 personas. Y luego ahora vemos que cuando muere José y surge el nuevo faraón, ahora vemos aquí que dice que sale el pueblo de Israel con 600,000 hombres, sin contar a los niños y a los otros que se fueron añadiendo con ellos ahí. O sea que es un número más o menos, no es exactamente 600,000. Pero ellos se están contando con el pueblo que entró con Jacobo. Entraron 70 y salieron 600,000. Ahí no estaban contando los niños. Entonces, ahora el problema es este. Este pueblo comienza a verse en un momento que estaban, mi hermano, atrapados en aquel lugar. Porque cuando ellos llegaron, les facilitaron la entrada a Egipto. José, mi hermano, les mandó hasta carros acomodados, ¿verdad? Para que entraran. Y así hay muchos hoy en día, predicando la palabra, pero no quieren esforzarse a buscar las almas allá afuera. Quieren venirles a sacar de la iglesia, bendito Dios, aleluya. Pero que Jehová tenga misericordia, bendito Dios. No se esforzaron por trabajar, no se esforzaron por ganarse la tierra donde habían llegado. José les acomodó todo. Y ese es el problema de hoy en día, que el pueblo, mi hermano, no se está esforzando. El pueblo quiere que se les dé todo en las manos. No quieren trabajar, quieren solamente que el pastor haga todo y les ofrezca todo. Pero para usted obtener una bendición, tiene que pagar el precio, tiene que mantenerse de rodillas, pero sobre todo tiene que serle fiel al Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando salen muchos de estos lugares o de cualquier otro lugar, el problema es que muchos no salen sirviendo al mismo Dios. Mire que cuando el pueblo estaba en Egipto, dice que ellos adoraban a un solo Dios. ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando salieron de Egipto. ¿Saben mucho cuando están en la casa de Dios? Mi hermano, están en iglesia donde se les predica sana doctrina, se les da palabra, se les alimenta y se van de aquí. Va, mi hermano, dice un dicho, de Guatemala a Guatepeor. Mire qué terrible. De recibir palabra. Perdón si hay alguien de Guatemala, ese es un dicho, yo no sé dónde salió, pero así lo dice, ¿no? No venía de nadie. Pero mire qué terrible, mi hermano, cuando nosotros venimos y después de conocer la verdad, terminamos engañados allá afuera. El pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, vieron de todo, pero no lo habían practicado, pero sí lo tenían presente. Y muchos, aunque están aquí, a lo mejor no están de acuerdo en que se les predique la sana doctrina. Ay, pero si el pastor le bajara un poquito, si me dejara, mi hermano, cortarme aquí, mire, yo no me corto el pelo, es que mi pelo cuesta que me crezca de familia eso. Pero mire, y que el pastor vaya cambiando un poquito, cortándole y vaya acomodando un poquito la iglesia y así. Entonces el pueblo de Israel sí miraba a los dioses que adoraban en Egipto, no lo habían practicado.
practicado, pero sí lo llevaban en el corazón. Porque en cuanto salieron de Egipto, se acordaron de los dioses de Egipto. Entonces dice la palabra que ellos te adoraban a un solo Dios. Pero al salir de la casa donde se les había dado la provisión, donde Dios les había llevado a bendecirlo, se acordaron, en Egipto hemos prosperado. Y había muchos dioses que prosperan en Egipto. Y nosotros servíamos a un Dios pensando que los prosperaba. No, hombre, si ese Dios que nosotros tenemos es más pobre, los tiene en esta situación en el desierto, aguantando hambre, aguantando sed. Y el Señor les dice, malagradecido, ustedes fueron los que me llamaron a mí. Yo los vi desnudos, los vi desangrantados. El ombligo de ustedes no se había cortado. Yo los lavé, los limpié, los santifiqué. Les quité el sucio que tenía. Yo les quité esa sangre que los estaba contaminando. Malagradecido, eso le está diciendo Ezequiel 16. Ustedes son malagradecidos. Yo los encontré a ustedes sucios. Le dice, ustedes estaban en los campos. Nadie daba nada por ustedes, nadie. Ustedes solamente eran uno más de los de Egipto, pero ni tan siquiera nombre les habían dado, porque no tenían nombre. Dice que el Señor les hizo pueblo hasta el día que los sacó de Egipto. Yo los hice mi pueblo, yo los hice mío, yo los saqué con manos llenas. Mire lo bonito que hace el Señor cuando le servimos. Cuando le servimos al Señor venimos todos sucios, llenos de sangre, de pecado, contaminados. Venimos con la inmundicia del mundo, venimos llenos de pecado, de mentira, de mañas, de cuántas cosas. Venimos a los pies de Cristo y Él no los rechaza. Los recibe tal como venimos. ¡Aleluya! Pero nosotros cuando empezamos a acomodarlo, ¿verdad? Empezamos a verlo bonito. Muchos los encanta que los den un título para sentirlo que ahí somos importantes. El problema es que el título te va a pedir más cuentas si no lo sabía. Ese título que te da tiene una gran responsabilidad. Porque Ezequiel 34 empieza a decir a los pastores, le dice, ay de los pastores que dispersan mi rebaño y que se engordan a través de ellos y los destruyen, porque ven a la paniquebrada, a la enferma, a la que está desamparada y no la buscan. Así le dice ahí mismo Ezequiel 34. Ay de los pastores que destruyen y dispersan mis ovejas. Pero yo no creo que hayan pastores que destruyen ovejas. Hermano, hay muchos que están directamente para la condenación y están dentro de una iglesia y están siendo pastoreados, pero no por pastores que los pastorean bien. El problema es que nosotros pensamos que un pastor solamente es aquel que conoce la palabra. Un pastor es aquel que se guarda en espíritu y en verdad y que da testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso, mi hermano, nosotros tenemos que tener cuidado por leer la palabra y discernir si la palabra nos están hablando tal como está escrita, para que no seamos engañados. Así que el Señor, vemos aquí que cumplió la palabra en Jacob, se multiplicó el pueblo en Egipto, ya no eran 70, ya eran 600,000 personas que iban, sin contar los niños. Ahora vamos a ir más adelantito a Números, bendito Dios, aleluya. Números capítulo 14, para que vea usted ahora quiénes entraron a la tierra prometida. La palabra que se les dio, José la dio a ellos, que no se preocuparan que Dios iba a ir con ellos y que iban a ir a tener la tierra prometida. Ahora bien, le dice también quiénes iban a entrar, le dijo que todos ellos. Pero durante el camino, el pueblo se empezó a levantar en contra de los siervos de Dios y empezaron a rebelarse en contra de ellos, a murmurar en contra de ellos. Y usted empieza a ver cómo el pueblo del Señor empezó a tener, mi hermano, a desechar uno por uno. Y los que salieron, que iban directamente a la tierra prometida, no llegaron a ver el cumplimiento tampoco. Por eso le decía que tal vez hay palabras que Dios ha mandado y no es que Dios se equivoca, sino que muchas veces Él está viendo nuestra fidelidad y está probando nuestra fe a ver si creemos en esa palabra. Pero tal vez no la vamos a ver, pero tal vez nuestros hijos sí la van a ver. Y los hijos de nuestros hijos la van a ver. Por eso vemos Deuteronomio 6, el Señor le dice a los padres que mediten en la palabra, que ellos primeramente mediten en la palabra, que vivan la palabra. Y le dice, y después que ustedes la vivan y conozcan la palabra, ustedes le van a enseñar a los hijos para que los hijos de sus hijos se las enseñen. Y se las van a enseñar, comenzaron de la casa. No dijo de la iglesia,
Y es que el problema es que muchos traemos a nuestros hijos para que en la iglesia se les enseñe la palabra, porque no tenemos tiempo para enseñársela en la casa. Le dice, la vas a comenzar a enseñar estando en tu casa, andando en el carro, estando en el camino, antes de acostarse, antes de levantarse, antes de salir de la casa. Vas a hablar de la palabra. ¿Para quién fue la responsabilidad? Para los padres. Para que entonces después los hijos, ellos aprendieran y los hijos de ellos puedan enseñar lo mismo. Entonces vemos nosotros que la palabra se cumplió. Porque los niños que no fueron contados fueron los que entraron a la tierra prometida. Los niños los cuales todavía no habían tenido ese crecimiento, ahí nacieron en Egipto. Por eso ahí Ezequiel dice, nacieron en aquel lugar, pero su ombligo no se había cortado todavía. Muchos necesitan despegar ese ombligo, mi hermano, de Egipto. Hay muchos que todavía están dentro de la iglesia, pero tienen el ombligo pegado al mundo. Hay muchos que necesitan despegarse del mundo, bendito Dios, aleluya. Porque del ombligo que está hablando Ezequiel 16, está hablando del pecado. Que muchos de nosotros estamos aquí, pero no queremos soltar el pecado. No queremos soltar el pasado. No queremos soltar lo que un día hicimos malo. Todavía queremos seguir acordándonos de las cosas que Dios ya dice, acuerda. Pero nosotros sí los acordamos, bendito Dios, aleluya. Necesitan cortar ese ombligo. ¿Y cuál es el ombligo? El pecado que te separa de la presencia de Dios, aleluya. El Señor está haciendo una reclamación. Infieles son ustedes, malagradecidos. Todo lo que yo hice por ustedes, ¿y cómo me pagan ustedes a mí? Bendito Dios, aleluya. Y mire entonces quiénes fueron los que entraron. Ahí vamos a comenzar a leer el 14:26. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oirás esta depravada multitud? Oiga cómo le llamaba el Señor. ¿Hasta cuándo, aleluya, oirá esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Oiga, las querellas, oiga cómo les llaman. Ay, hoy en día usted habla al pueblo así, se le va de la iglesia. Bendito es, aleluya. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de las cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Bendito Dios, aleluya. El pueblo tenía una promesa que iban para la tierra prometida, pero como no querían esperar el tiempo de Dios, sino querían adelantarse, ahí se levantó la rebelión, ahí se levantó la murmuración, ahí se levantó la crítica. Por eso cuando este hombre se levanta, bendito y aleluya, para rebelarse en contra del Señor, dice que Moisés le dijo, si se abrieran los suelos y se los tragara vivos al Seol, para que conocieran quién es el Dios que me ha llamado, conocerán que Dios tiene poder. Y dice que aún había hablado Moisés cuando la tierra se abrió y se tragó a todo aquel pueblo que había murmurado en contra de Moisés. Mire qué terrible. Ese pueblo que iba directamente a la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, pensamos que vamos directamente a la tierra prometida? Pero hay un pecado que está oculto, que no lo queremos soltar. Hay un ombligo que necesita ser cortado, bendito Dios, aleluya. El Señor, mi hermano, le habló claramente a Simón antes de él irse. Le dice ahí en Lucas, bendito Dios, aleluya, le dice, Simón, Simón, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y no le dijo que era a él solo, dijo que a todos. Pero va a comenzar con Simón, que era Pedro. Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero no tengas miedo. Mantén tu fe, porque yo voy a estar contigo. O sea que Satanás va a venir a zarandearlo, pero si usted tiene fe y es fiel a su Dios al que usted sirve, el Señor va a estar contigo, aleluya. Cuando metieron a Cedral, Mesach y Abednego al fuego, mi hermano, ahí dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor vino y empezó a ver que en aquel fuego, mi hermano, estos hombres no estaban solos. Ellos no solamente entraron al fuego, sino que
del fuego. Dice que entró juntamente con ellos al fuego y lo libró, bendito Dios, aleluya. Pero ni tan siquiera un pelo se le quemó. Ese es el Dios que nosotros tenemos que servir. Creerle que Él va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero me gustó las palabras de estos jóvenes. Sepa, oh rey Nabucodonosor, que aunque el Dios de nosotros no lo librara del fuego, igual no lo vamos a rendir a ti. Igual vamos a ser fieles a ti. Aunque usted no vea la promesa que Dios ha dicho que va a hacer en su vida, siga siendo fiel a Dios, aleluya. Siga creyendo que Dios va a estar con usted, bendito, aleluya. Sepa, oh rey, que aunque usted los meta ahí, no los vamos a doblegar ante usted. Ni vamos a dejar de servir a ese Dios que nosotros creemos que es fiel. El Señor hubiera querido que este pueblo hiciera lo mismo, mi hermano. Pero ¿quiénes eran estos jóvenes? De esos que salieron de los hijos, porque esos hijos, estos que ahorita van a entrar a la tierra prometida, esos eran los padres de estos jóvenes. Entonces ellos enseñaron la palabra. Ahora estos hijos están aprendiendo la palabra que sus padres le enseñaron y les está recordando. Entonces cuando vemos ahí en Hechos 6, cuando leyó el pastor ayer que vinieron y fueron ungidos unos diáconos, después de ser diáconos terminaron siendo evangelistas. Y ahí estaba Esteban, estaba Felipe, y comenzaron a predicar la palabra. Pero ellos no se fueron a lo loco, mi hermano, desordenados. Fueron ungidos, fueron preparados, fueron capacitados. Comenzaron desde la casa para ir a trabajar allá afuera, bendito Dios, aleluya. Pero no queremos trabajar en la casa, queremos directamente, mi hermano, ser reconocidos allá afuera. Ignoramos o despreciamos la casa de Dios. Viene un predicador de afuera a predicar y estamos que contentos, y más si se mueve para allá y para acá. Yo no me muevo, todavía no se me ha pegado eso a mí. Santo, aleluya. Pero le hablo la palabra de Dios, bendito Dios, aleluya. El problema es que esos que se mueven para aquí y para allá, mi hermano, ni se le entiende lo que dice. Y todos están gritando allá y ni sabe lo que les están diciendo. Por eso hay muchos engañados y turbados y al final salen más perdidos todavía, bendito Dios, aleluya. Oh, pero a eso sí los reciben. Pero el siervo de Dios se esfuerza día y noche por traerles palabra, por alimentarlos, y no quieren recibir la palabra. La desechan y la tienen en poco, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y este pueblo, mi hermano, tenían en poco lo que Moisés venía haciendo en el camino. Moisés se venía ofreciendo al Señor: mira, no los mates, que va a decir el Ramsés este, que lo sacaste, y que van a decir que lo sacaste para morir en el desierto. No, Señor, ten misericordia, por favor. Mira qué vergüenza la que voy a pasar yo. Imagínate los pastores cómo han de quedar ahí de rodillas. Ay, Señor, mira que este rebelde, el que me saca cana. Mira que muchos comenzaron con mucho pelo. Mira el pastor Natividad, bendito Dios, aleluya. Y termina, mi hermano, sin pelo, lleno de canas. Pero nosotros no vemos ese sacrificio que ellos hacen. Bendito Dios, aleluya. Ustedes no saben el sacrificio que ellos hacen. Cuántas veces lloran por la noche. Cuántas veces, mi hermano, vemos a Jesús antes de irse, mi hermano, hizo una oración hermosa. Padre, aquí están los que me diste. Yo los he guardado, pero yo no voy a estar ya con ellos. Ahora yo te los entrego a ti. Ahora guárdalos tú. A los que me diste yo los guardé, yo los cuidé, excepto el hijo de perdición, excepto al que me iba a traicionar. Ese fue el único que yo no pude hacer nada por él, porque eso fue lo que él determinó. Y dice Ezequiel que el deseo de Dios no es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito Dios, aleluya. Entonces vemos aquí que los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos que no fueron contados. Aquellos que los tenían para presa, para sacrificio, porque ellos llegaron a la tierra de los amorreos. El problema, mi hermano, es que cuando llegaron a aquella tierra donde fluye leche y miel, tuvo el Señor que sacar personas que ya habitaban esa tierra. En esa tierra habitaban los amorreos. En esa tierra habitaban los ateos, habitaba todo lo que termina con teo, dice el hermano Gerardo. Y ahí el Señor tuvo que empezar a limpiar y a sacar a toda esa gente. Por eso hasta el día de hoy hay guerra en Israel. Porque eran tierras que ya estaban ocupadas, pero el Señor le dijo que se las iba a dar. Aquí dice el Señor a David: quiero que aquí se construya el templo y quiero que este lugar aquí sea reconocido, y voy a hacer un pacto perpetuo con ustedes, con mi pueblo, para que mi nombre sea recordado para siempre. Nunca se van a olvidar de mí. Esta tierra yo la voy a dar como herencia a las naciones y mi nombre va a ser recordado todo el tiempo. Bendito Dios, aleluya. Ahora le pregunto, ¿será que Dios cumplió esa palabra, mi hermano? Usted mira a Israel y sigue Israel ahí donde está. La palabra no ha cambiado. El lugar sigue en el mismo lugar. Usted va a Egipto, bueno, ahora no está en el Egipto donde ellos
ellos estuvieron esclavos. Era otro Egipto en Europa, esa era la Europa de antes. El Egipto de antes es donde está Europa ahora, pero el Egipto actual ahora, este es un moderno Egipto hoy en día. Ahí no pasaron trabajo, nada, mi hermano, pero el anterior Egipto, mi hermano, tenían que iban a llegar de lo más rápido de lo que ellos creían. Pero imagínense 40 años por desobediente. 40 años, entonces el Señor les está recordando, cuando el Señor los sacó, le dice, yo los saqué con las manos llenas. Yo no los saqué con manos vacías. Pero ¿qué hicieron ellos cuando recibieron eso? Vayamos ahí, bendito y aleluya, ahí en Éxodo 32, bendito y aleluya. Mire lo que hace el Señor y por qué le está diciendo, yo los adorné. Le di zarcillo, les puse aretes, collares, vestidos buenos, porque ellos no vinieron con ropa, mi hermano, de gente pobre de Egipto. Venían vestidos con ropas reales. Mi hermano, ellos fueron a la casa del faraón a pedirle que le dieran ropa, que le dieran zapatos. Por eso el Señor le dice ahí en Ezequiel, yo les vestí con ropa buena, no les di cualquier ropa. Yo les di calzados buenos. Dice ahí Deuteronomio 29:5, yo les conducí 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia de vuestro pie. Oiga, 40 años con un par de zapatos. Pero imagínense, y eso que caminaban, nosotros ahora con carro, los zapatos no sirven. Pero no eran cualquier zapato, dice que les dio aquí, no era cualquier calzado. Era un calzado especial que Dios les dio a ellos, bendito y aleluya. Pero le dice, su ropa no se le gastó en 40 años. O sea, siempre tuvieron. Nunca los dejé solos. Pero ellos querían la comodidad que había en Egipto. Y muchos de nosotros nos acordamos de lo que hacíamos en el mundo y queremos regresar al mundo por esas comodidades. Bendito Dios, aleluya. Entonces mire lo que dice el 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, mire por qué muchas veces las iglesias cancelan estos eventos. Es que la pastoría tiene miedo de dejar a las ovejas solas. Es que las ovejas son tan terribles, hermano. Mire, yo entiendo a veces cuando los pastores se van y van, mi hermano, con la mitad del cuerpo pegado aquí, la otra mitad del cuerpo allá donde los visitan, donde los invitan, porque es que ya conocen el pueblo que tienen, mi hermano, bendito y aleluya. Si estando ellos no son obedientes, imagínense cuando no están ellos, bendito Dios. Imagínense, estos pastores están pendientes, no, yo me tengo que quedar porque si los descuido un poquito, y quién sabe lo que voy a encontrar mañana. Puras malas noticias encuentran el siguiente día. Pues esto le pasó a Moisés. Moisés se fue porque había un trato de Dios con Moisés. 40 años en el desierto, allá, mi hermano, buscando la presencia de Dios. El Señor revelándole las tablas, revelándole, mi hermano, lo que el pueblo tenía que vivir, que cambiar su estilo de vida. Le dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba, aleluya, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, mira esta falta de respeto, porque ni tan siquiera le hablaban como tenían que llamar hoy en día, o como hoy en día ya no le llaman pastores, no, el hermano, la hermana o la esposa del pastor, es la pastora también, si ella también trabaja con el pastor, bendito y aleluya. Y dice, mire, le dice, y este Moisés, dice, quién sabe qué se ha hecho, se fue y no ha regresado. Y Aarón le dijo, apartar los zarcillos de oro. Oiga, lo que Dios dijo que los había sacado llenos. Apartar los zarcillos, oiga, de oro. De oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelo. Entonces todo el pueblo, apartando los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, lo trajeron a Aarón. Mire qué líder qué terrible. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con beril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, aleluya, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Oiga qué terrible esta gente. Ellos habían clamado al único Dios que servían en Egipto. Y cuando los sacaron, ellos sabían quién los había sacado. Habían visto la mano poderosa de Dios. Habían visto las plagas que Dios había mandado en Egipto. Habían visto cómo Dios había endurecido el corazón del faraón. Habían visto, mi hermano, la ira de Dios en ese lugar. Y son tan terribles, mi hermano, que ahora que se encuentran solos, que no está el líder que los había sacado, el líder que los iba a llevar a la tierra prometida, estos deciden sacar al Dios que decía que servían, pero es lo que no eran sinceros. Sacar
lo que ellos habían recibido de la mano de Dios, se lo están acreditando a otros dioses. Y qué terrible cuando Dios empieza a bendecirlo y lo sentimos como: yo hice esto, esta es mi iglesia, esta es mi casa, mi congregación, nada de esto es suyo, mi hermano. Esta obra y todas las obras que están abiertas son del Señor, porque de Él es su pueblo, bendito Dios, aleluya. El trabajo suyo es pastorearlo, pero el pueblo no es suyo, es de Dios, aleluya. Y este pueblo no entendía eso, pensaba que le estaban haciendo un daño a Moisés. El pueblo, mi hermano, imagínense qué terrible. El Señor usa a Aarón para que sea la voz de Moisés. Mire que muchas veces, por eso que muchas veces la iglesia está estancada, porque muchas veces los pastores confían en los liderazgos que levantan en las iglesias. Y muchas veces los liderazgos son las piedras de tropiezo que tienen los pastores ahí. Porque imagínense que esa era la piedra de tropiezo que tenía Moisés. Este Aarón, mi hermano, con lo que había visto, con la palabra que Dios revelaba, cómo Dios se la había levantado, Aarón tenía que ser firme, levantarse y decirle: ¿qué les pasa a ustedes, pueblo rebelde? El Dios que los sacó de Egipto no son los dioses de Egipto. El único Dios, Jehová de los ejércitos, Él que los sacó de Egipto. Pero a él le faltaba carácter, le faltaba fe, determinación. No era formado, bendito Dios, aleluya. No estaba líder, no estaba capacitado para confrontar a ese pueblo. Se descuidó rápido, les confió rápido lo que el pueblo quería. Ok, vamos a darle lo que ellos quieren para que estén contentos, bendito Dios, aleluya. Y Aarón fue partícipe de formar aquel becerro de oro, de los zarcillos. El Señor por eso le dice a Ezequiel: yo lo saqué con los zarcillos en las orejas, con collares, les di cadenas, les di pulseras, les di de todo. Ahora ustedes deshicieron todo eso y se lo hicieron a un Dios. Pero mire qué terrible, porque ahí vemos a Moisés en el 32:15. Mire lo que hace Moisés y dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estando escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: ¿quién estaba con Moisés? ¿Y en dónde está? ¿Y por qué Aarón no diría que, por qué Aarón no fue con Moisés si era la voz de Moisés? Es que el Señor ya conoce, bendito Dios, cuál es el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué Moisés no se llevó a Aarón si era su mano derecha, su hermano, el que hablaba por él? Aquí vemos que estaba Josué allá en el sacrificio que Moisés estaba haciendo. Y eso es lo que Dios recompensa, el sacrificio que usted hace. A mí no se me envió aquí porque el pastor tenga alguna relación de amistad con nosotros, no. Porque si el pastor hace algo indebido, aunque seamos buenos amigos, yo le voy a decir que está mal. Porque yo lo amo, ¿verdad? Porque los amamos en el amor de Cristo. Pero si yo vengo y porque somos amigos, entonces empiezo a ver que se está desviando, está descuidando, está haciendo cosas indebidas, y yo les sobro y les aplaudo. ¿Usted cree que yo los amo, mi hermano? Eso es sentir, mi hermano, el verdadero amor es tener que hacerles saber lo mal que están caminando. Pero cuando usted verdaderamente ama a sus pastores y ama la obra que Dios ha puesto en sus manos, bendito es, aleluya. Y Aarón no amaba a Moisés, ni tampoco al pueblo, porque los hubiera exhortado y le hubiera enseñado la palabra. Pero vemos aquí que lo que hace inmediatamente Aarón, tener que compadecerle a todo lo que ellos pedían. Y viendo a Aarón, dice, edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. Oiga qué terrible. Hicieron el becerro de oro con todo lo que traían las mujeres. 600,000 personas salieron. No sé cuánto oro acumularon para hacer ese becerro. Y oiga lo que dice: y Aarón, después que edificó, de que formó el becerro, le hizo un altar al becerro, no a Jehová. ¿Y usted se acuerda qué fue lo que el Señor le pidió? ¿O cuál fue la petición de Moisés al faraón? Deja salir al pueblo para que vayan a adorar a Dios en el desierto. Oh, pero resulta que Aarón va a hacer un altar, pero no a Jehová, sino al Dios que habían creado, siendo el becerro, bendito Dios, aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado cuando usted, mi hermano, empieza a adorar. ¿Y qué es lo que está adorando? ¿Qué es lo que está cantando? Ponga cuidado, medite lo que usted va a cantar y lo que va a transmitir al pueblo, porque hay palabras, hay canciones que no edifican, hay canciones que no traen bendición al pueblo, bendito Dios, aleluya. Y mire que Aarón le dijo: mañana vamos a hacerle fiesta a Jehová. Pero lo que estaba ahí presente era el becerro de oro que habían hecho.
y Dios se encendió en gran manera. Y mire lo que hace aquí Moisés. Moisés, un hombre que amaba a Dios demasiado. El 32:15 dice, ya voy terminando. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Solo que pensó Josué. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro, la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Oiga, qué terrible. Josué estaba escuchando que había una pelea allá. Imagínense qué tipo de alabanza sería esa. Porque Josué no estaba escuchando alabanzas al Señor. Oh, pero Moisés venía revelado. Moisés venía de estar postrado delante del Señor 40 días de ayuno y 40 días de oración. Y la gloria de Dios descendió en la vida de Moisés. Y la vida de Moisés fue diferente. Bendito es aleluya. Su rostro resplandecía. La gloria del Señor estaba sobre Moisés. Moisés sí sabía lo que estaba pasando. Ahí no es ninguna pelea que hay. Ahí no hay nada de que si perdió el débil. Ahí lo que están es cantando, pero no al Señor. Y por eso les digo que hay que cuidar la alabanza que vamos a cantar. Porque Josué no identificó la alabanza que estaban cantando. Imagínense qué relajo estarían haciendo ahí con esas alabanzas. Bendito Dios, aleluya. Y Moisés le dice, esto no es alabanza. Esto está haciendo algo más terrible. Y cuando descendió dice que vio y se enojó Moisés y quebró las tablas, el mandamiento que Dios ya le había dado. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego mismo que ellos habían preparado para formarlo. Molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los del pueblo de Israel. Oiga, qué terrible. Lo que ellos habían pedido que hicieran, lo molió, lo hizo polvo. Tómenselo ahora. Ustedes querían esto, ahora tómenselo. Y toda esa gente murió. El Señor los mató a todos ellos. Pero empezamos a ver a un Moisés que sigue perseverando, sigue pidiendo misericordia. Y ahí empieza Aarón. Oh, pero Moisés le dice, pero Aarón, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo permitiste? Y Aarón, como muchos hoy en día se justifican, pastor, pero ¿qué quería que hiciera? Usted no estaba aquí, usted no les dejó dicho nada. Pues yo dejé que hiciera lo que ellos querían, pues no me hacen caso. Y Moisés empieza a justificarse como Adán y Eva. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, esta vino y comió y me dio a mí. ¿Y qué quiere que haga yo, Señor? Pero es que yo te dije a ti, Adán, que no comieras del fruto. Pero la mujer que me diste me la dio. Y va la mujer, ¿pero qué hiciste, mujer? Oh, la serpiente me engañó. Y empezamos a justificarlo y a echarle la culpa al otro y la culpa al otro. Pero no lo aceptamos nosotros que estamos mal. Ese es el problema. Y entonces vemos aquí que viene Moisés y comienza, Señor, mira, ten misericordia. Ahí mismo donde estamos en el 32, mira el 32:30 dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotras habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le placieres acerca de vuestro pecado. Oiga, voy a ir a hablar con Dios, a lo mejor y tenga misericordia de usted y los perdone. Pero mira lo que hace el Señor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oiga, qué terrible lo que hace Moisés, que le quitaran su nombre, pero que no mataran al pueblo. Pero como nosotros tenemos un Dios justo, mire lo que hace. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aleluya. O sea, aunque Moisés estaba echando la culpa de ellos, no Moisés. Por más que supliques por él, por más que intercedas por él, por más que los pastores estén en ayuno y oración, clame y clame, llore y llore, si usted no se arrepiente, usted se va a quedar, bendito y aleluya. Aunque tenga privilegio, aunque usted esté aquí todos los días, aunque cante, si usted no se arrepiente de su pecado, Dios no lo va a hacer pasar a la tierra prometida, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y le digo al Señor Moisés, es que no se trata de que si tú quieres entregar
Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré a ellos su pecado. No lo voy a hacer en este momento, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ese es el problema, que pensamos que Dios se le olvidó. A veces hacemos pecado y pensamos que, ay, ya, hoy me reconcilio, voy a acomodar al pueblo, voy a hacer una fiesta y que se les olvide el relajo que pasó aquí. Mañana otra vez no pasa nada, el pueblo rápido se les olvida. El problema es que a nosotros lo olvida, pero al Señor no le olvida nada. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. O sea que al final sí los mató. Igual le dice el Señor, aunque tú intercedas a Moisés, aunque tú quieras poner tu vida, no vas a hacer nada, porque el que no se afirme y no me busque, a ese yo lo voy a quitar del libro de la vida. Aquí no se trata porque usted sea líder o privilegio, o porque yo tengo un privilegio. No, ya puede ser usted el mismo pastor. Si usted no se afirma, también se queda. Aquí, mi hermano, es para todo la palabra. Aquí no es, mi hermano, que el Señor hizo acepción de personas. Mira a Aarón lo que le pasó. Aarón no vio la tierra prometida tampoco, menos María, si los dos hablaron de Moisés. O sea que el problema, mi hermano, es que aquí hacemos las cosas y pasó un año, no pasó nada, otro año, y no, el Señor no me castigó, otro año, pero llega el momento donde Dios, ¿te acuerdas que te dije de que te iba a castigar? Te iba a castigar. La hacha está puesta sobre ti, le dijo a David, y esa palabra el Señor la cumplió en David. Toda la vida de David fue de gracia hasta de gracia. Después de que David pecó, la vida de David ya no había paz en él. Hasta el día de su muerte Dios le dio largos años y le dio paz. Pero mientras tanto, la espada estuvo ahí puesta. Porque Dios no se olvida de lo malo que hacemos. Así que póngase sobre sus pies en esta hora. Bendito Dios, aleluya, poderoso Jesús. Poderoso Cristo. Yo no sé si usted esperaba traer una palabra de que le dijera que todo iba